La vida es un juego de luces y sombras. Hay momentos en los que todo parece teñirse de oscuridad, donde el miedo, la soledad y la incertidumbre nos envuelven. Pero en medio de esa penumbra, hay destellos, faros que iluminan nuestro camino y nos recuerdan que la luz siempre existe. Algunas personas llegan a nuestra vida como un amanecer tras una larga noche. No solo nos alumbran, sino que se convierten en la luz de todas las luces. Como dijo Bram Stoker, hay seres cuya presencia disipa las tinieblas y nos guía de vuelta a nosotros mismos. Este es un viaje hacia la luz, hacia el amor y la esperanza que algunos nos regalan con su sola existencia. La vida no siempre es claridad y certezas. Hay momentos en los que el camino se oscurece, en los que nos sentimos perdidos en la niebla de la duda, el miedo y la tristeza. Todos, en algún punto, hemos experimentado esa sensación de estar atrapados en un túnel sin final visible. Como dijo Carl Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Las tinieblas pueden tomar muchas formas. A veces es la incertidumbre sobre el futuro, otras, el peso de una pérdida o el vacío de la soledad. Pero lo más difícil de la oscuridad no es su presencia, sino la sensación de que estamos solos en ella, que nadie nos ve, que nadie nos entiende. Y es en esos momentos cuando más necesitamos una chispa de luz. Las sombras son inevitables en la existencia humana. La filosofía estoica nos enseña que el sufrimiento es parte del camino, pero que no debemos temerlo, sino aprender de él. Porque incluso en la más profunda oscuridad, la luz sigue existiendo, aunque no podamos verla en ese momento. Y muchas veces, esa luz llega de la mano de alguien que, con su sola presencia, nos recuerda que no estamos solos. Cuando todo parece perdido, basta una pequeña chispa para devolvernos la esperanza. A veces, esa luz llega en forma de palabras de aliento, un abrazo sincero, o la simple presencia de alguien que se queda cuando todo se derrumba. Como dijo Víctor Hugo, incluso la noche más oscura terminará con la salida del sol. Existen personas que, sin proponérselo, se convierten en nuestro sol en medio de la tormenta. Su sola existencia nos recuerda que la oscuridad no es eterna, y que, aunque no lo veamos, siempre hay un nuevo amanecer esperando. Pueden ser amigos, familiares, parejas, o incluso desconocidos que llegan en el momento justo con el mensaje que necesitábamos escuchar. Lo más fascinante de estas luces humanas es que no necesariamente resuelven nuestros problemas, pero nos ayudan a verlos desde otra perspectiva. Son esos seres que con una simple mirada o un gesto nos recuerdan quiénes somos en realidad. La psicología nos dice que la conexión con los demás es una de las herramientas más poderosas contra la desesperanza. No es la ausencia de problemas lo que nos mantiene en pie, sino la certeza de que no estamos solos para enfrentarlos. Cuando encontramos a alguien que es nuestra luz, no solo nos sentimos comprendidos, sino que aprendemos que incluso en la oscuridad más profunda, siempre habrá un resplandor esperando guiarnos de vuelta a casa. A veces, la luz no necesita palabras. No requiere grandes discursos ni soluciones mágicas. Basta con estar. Estar con alguien en sus momentos de tristeza, sostener su mano en silencio, compartir su carga sin esperar nada a cambio. La verdadera luz no ilumina con intensidad, sino con constancia. Como dijo Antoine de Saint-Exupéry, amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. La psicología ha demostrado que la presencia de alguien en momentos de angustia puede ser más sanadora que cualquier consejo. Un estudio sobre el apego emocional señala que el simple hecho de sentirnos acompañados disminuye la ansiedad y el miedo. No siempre necesitamos respuestas, solo necesitamos a alguien que camine con nosotros en la oscuridad. Esa es la magia de la presencia. No busca cambiar la realidad, sino hacerla más llevadera. Todos recordamos a alguien que, en el momento justo, estuvo ahí. No con soluciones, sino con compañía. Y muchas veces,
Es esa presencia lo que nos permite encontrar la luz dentro de nosotros mismos. La vida está llena de incertidumbre, pero cuando alguien nos acompaña en la tormenta, incluso las noches más largas se vuelven soportables. No solo recibimos luz, también nos transformamos a través de ella. Las personas que iluminan nuestra vida dejan una marca imborrable. Nos cambian de formas que ni siquiera podemos medir. Como dijo Platón, podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. La luz que recibimos nos impulsa a ser mejores. Nos enseña a mirar la vida con otros ojos, a ver oportunidades en medio del caos, a encontrar belleza en lo que antes parecía sombrío, y más importante aún, nos enseña a convertirnos en luz para otros. Porque cuando alguien nos ilumina, aprendemos que el verdadero propósito no es solo recibir, sino dar. Transformamos nuestro propio dolor en comprensión, nuestra oscuridad en guía para otros que aún están en la sombra. La luz no se extingue al compartirse, al contrario, se multiplica. Así como otros han sido nuestra esperanza en tiempos difíciles, nosotros podemos ser el faro para alguien más. Y en ese acto de dar, descubrimos que la verdadera luz no solo ilumina, sino que sana. Ser luz no significa ser perfecto. No implica tener todas las respuestas, ni solucionar los problemas de los demás. Ser luz es estar presente, escuchar sin juzgar, tender la mano cuando alguien la necesita. Como dijo Teresa de Calcuta, no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con un gran amor. A veces, una simple palabra puede cambiar el día de alguien. Un gesto de amabilidad puede recordarle a otra persona que aún hay belleza en el mundo. Y aunque no siempre nos demos cuenta, nuestra luz puede estar guiando a alguien sin que lo sepamos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser una chispa en la vida de alguien más. No se trata de grandes actos heroicos, sino de pequeñas acciones diarias que hacen la diferencia. Un mensaje inesperado, una sonrisa, una palabra de aliento en el momento preciso. Cuando entendemos que la luz no es algo que solo recibimos, sino algo que podemos dar, nuestra existencia cobra un nuevo significado. Porque al final, la verdadera magia de la luz es que no pertenece a nadie, sino que se extiende a través de todos. Las luces más brillantes no desaparecen con el tiempo. Permanecen en la memoria, en los corazones que tocaron, en las vidas que cambiaron. Como dijo Albert Schweitzer, a veces nuestra luz se apaga, pero es avivada por un encuentro con otro ser humano. El amor, la bondad, la esperanza. Todo aquello que nos ilumina deja una huella imborrable. Incluso si la persona que nos dio su luz ya no está, su resplandor sigue vivo en nosotros. Se queda en nuestras palabras, en nuestros gestos, en la forma en que iluminamos a otros. La verdadera luz nunca muere. Se transforma, se multiplica, se convierte en parte de la historia de quienes fueron tocados por ella. Y al final, cuando miremos hacia atrás, nos daremos cuenta de que la mayor fortuna de nuestra vida no fue haber caminado sin sombras, sino haber encontrado a alguien que nos enseñó a ver en la oscuridad. La vida es un juego constante entre luces y sombras. Todos, en algún momento, atravesamos momentos de oscuridad, donde la esperanza parece lejana y el camino incierto. Sin embargo, lo que realmente nos define no es la ausencia de tinieblas, sino las luces que encontramos en el camino y, más aún, las luces que decidimos ser para otros. Como dijo Leonardo da Vinci, así como una pequeña lámpara puede iluminar una gran oscuridad, un pequeño acto de bondad puede traer luz a un corazón sombrío. Aquellos que iluminan nuestra vida con su amor, su compañía y su comprensión, nos enseñan que la oscuridad nunca es absoluta. Nos recuerdan que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una chispa de esperanza aguardando ser descubierta. Y lo más hermoso es que esa luz nunca se extingue. Se queda con nosotros, nos transforma y nos impulsa a llevarla a otros.
Al final, lo que realmente importa no es cuánto tiempo pasamos en la sombra, sino cuánto aprendimos de la luz que nos rodeó. Porque como dijo Bram Stoker, hay tinieblas en la vida y hay luces, y tú eres una de las luces, la luz de todas las luces. Nunca dejemos de brillar para quienes más lo necesitan. Gracias por acompañarme. Te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.